buenos cristianos, para bendición de la gente que nos rodea, no para ser de tropiezo, Señor, ni ser carga a nadie, sino ser de bendición, empezando por la familia, Señor, ser de bendición. Ayúdanos, por favor, Señor. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, reciban el saludo de la Iglesia Alianza de Huánuco. Hemos estado en la iglesia Huánuco Centro. Huánuco tiene dos locales, la Iglesia Alianza. Uno está en Huánuco Centro y otro está en 28 de julio, que es la más antigua. Tuve el privilegio de estar en Huánuco Centro, pero visitar, porque está cerca, visitar la iglesia de 28 de julio, que le llaman La Quinta, donde ahí se inició el movimiento de la Alianza. Eso dice gloria a Dios. Ahí se inició el movimiento de la Alianza, 1928. Los misioneros entraron por el Brasil, misioneros americanos entraron por el Brasil, cruzaron la selva y se acentuaron en Huánuco. Y un hermano lindo, el doctor Toribio, un hombre mayor, me regaló, es una reseña histórica de la Alianza en Huánuco, y me regaló una foto ahí, ¿no? Me imprimió una foto de los misioneros de esa época. Y ahí en esa foto estaba pues una persona, un misionero que yo lo conocí en Lince, el cual todavía lo alcancé, Don Ken Opperman. ¡Wow! Misionero canadiense, un gigante de la fe, no solo por su 1,95 m, no, un gigante de la fe, un gigante, Don Ken Opperman. Ahí tenía en esa foto 22 años, 23 años. Fue de mucha bendición. Reciban el saludo de Huánuco, hermanos. Gloria al Señor. Esperamos regresar, Dios mediante. Estoy en contacto, si quiero ser de bendición o quiero que Dios utilice esta iglesia, amén, para hacer de bendición a Huánuco. Me han pedido, pastor, por favor venga, y si puede venir con el equipo de pastores, estamos orando por eso. También fui a Pachachupán, estuve ahí con el pastor Oscar, encargado de la obra, y un hermano Augusto, estuvimos ahí conociendo, porque nosotros también apoyamos a Pachachupán. Tuvimos una mañana allí, muy bonito el lugar, y fue de mucha bendición estar en Huánuco. Gloria al Señor. Ahora vamos a la palabra. Cuando hablamos de la santificación, es bueno resaltar que este tema no siempre tuvo la acogida del caso cuando este tema se enseñó o cuando Dios lo escribió en su palabra, Antiguo Testamento. No siempre tuvo la acogida, no siempre fue bien recepcionado este tema. Número uno, por las personas, porque muchas personas pensaban, y aún ahora también piensan, santificación, una carga, qué difícil, este mensaje no me gusta, yo quiero que el pastor hable mejor de prosperidad, de la fe, de bendiciones. Y no se da cuenta que la santificación es bendición o no. Amén. ¿Es bendición o no? Amén. Pero un aplauso al Señor, es bendición. Es bendición. Pero este tema no siempre ha tenido la acogida por parte de las personas. Es más, en segundo lugar, no ha tenido la acogida por el contexto cultural en el cual Dios manifestó su palabra y este tema. Por ejemplo, cuando Pablo habla aquí en esta carta a los tesalonicenses, años 50, 50 y tantos, ¿no? La iglesia primitiva, la iglesia naciente en Jerusalén, este tema no era del agrado del mundo antiguo o del mundo de esa época, ¿no? Porque en esa época primaba en el mundo el pensamiento helénico, primaba en el mundo la filosofía griega, y esta tomaba en cuenta dos conceptos que ya se había arraigado en la mente y en el corazón del mundo antiguo, no solo de los griegos, después los romanos, no, sino de la gente que vivía en esa época. ¿Y cuál era su pensamiento? Número uno, el gnosticismo. El gnosticismo que enseñaba, fíjate lo que enseñaba el hombre a través del gnosticismo, que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. El espíritu es bueno, pero la materia es mala.
el cuerpo es malo. Bueno, y como el espíritu es bueno y la materia, la carne es mala, bueno, pues tú con tu cuerpo puedes hacer lo que te venga en gana, porque tu cuerpo es malo. No fue creado para el bien, fue creado para el mal. Entonces puedes hacer con tu cuerpo lo que te venga en gana. A ese gnosticismo se agregó después el hedonismo. Y aquí se fueron al extremo, porque el hedonismo, ¿qué enseña? Enseña que el hombre fue creado para los placeres de este mundo, para los placeres carnales, para los placeres sexuales. Para eso fue creado, para eso existe el hombre. Fíjate el hedonismo. Ahora, ¿te imaginas a Pablo escribiendo acerca de la santificación? ¿Fue difícil o no? ¿Fue difícil o no? Yo tuve este año el privilegio, y digo más que privilegio, bendición. ¿Cuántos creen que Dios bendice a ver? ¿Cuántos creen que Dios bendice a ver? Es una constante, ¿no? Dios bendice, por favor. Tuve el privilegio, pero sobre todo la bendición de viajar a Los Ángeles. Hubieron 4 grupos de personas que se enteraron la inquietud de un servidor y me llamaron: pastor, venga, pastor, pastor, venga, pastor, pastor, venga. Y un grupo de personas que no eran cristianas: oye, Víctor, anda. Personas que me dijeron: venga, ahí está Sergio, lo tuve de adolescente, ahora está en Burbank, Los Ángeles, a mi hermano Carlitos Pérez, cuya familia asiste aquí, gloria a Dios. Él vive cerca de Silicon Valley. Ya te imaginas, Google, Facebook, Yahoo. Pastor, venga, pastor, acá lo apoyo. Un hermano se enteró: pastor, anda. Oh, gloria a Dios. Y una persona que era del mundo, que es del mundo, me dijo: vas a ir a tal lugar, no te preocupes por el hotel. Tengo contactos, te va a salir súper barato. ¿Y ese lugar cuál fue? Las Vegas. Y fuimos a Las Vegas. ¿Gloria al Señor o no? Si no es de Dios, no se hace, hermano. Fuimos a Las Vegas. Y Las Vegas es una ciudad, ustedes han visto, hay películas y todo. Ahí está cerca el Caesar Palace, el Velayo. Estaba cerca, hermanos. Las Vegas es conocida como la ciudad del pecado. Del pecado. Es una ciudad que está en medio de un desierto. Fíjate, tú estás 3/4 de hora por el desierto, todo descampado, y después llegas a una ciudad, bueno, en cuanto a su arquitectura, a sus luces y todo, preciosa, pero es la ciudad del pecado. ¿Por qué es del pecado? Porque ahí se dan cosas terribles. Te puedes casar en un minuto, te puede casar de repente Michael Jackson. Sí, tienen licencia para eso. Y sale una persona parecida a él y te casa y te da tu certificado. Claro que te cuesta. Te puede divorciar Madonna si quieres. Sale una chica así que también tiene su licencia y te divorcia. Fíjate todo lo que se hace en Las Vegas. Hay un dicho que escrito ahí que dice que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, nadie te va a decir nada, nadie te va a acusar. Es una ciudad conocida como la ciudad del pecado porque no duerme. Los casinos que están en el primer piso de los hoteles, que son grandes hoteles, por lo menos de 3, 4, 5 cuadras, imagínate. En su primera planta tienen los casinos y todo el día está lleno los casinos. A cualquier hora. Tú no sabes si es de día o de noche porque está prendido todo y está lleno. Y hay espectáculos. Tú te quedas, como dicen, anonadado. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque le pregunté a una persona allá y le dije: ¿hay cristianos aquí? ¿Hay iglesias aquí? Y me dijo: sí, pastor, hay iglesias. ¿Y cómo son las iglesias? Chicas, medianas o grandes, tal vez como estos edificios, como estos hoteles.
¿Sabe lo que me dijo? Pastor, aquí las iglesias son chicas, pastor. Poca gente. ¿Y por qué le digo? Pastor, por el contexto. Acuérdense que la ciudad de él, una pena. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando Pablo escribe esta epístola, estaba por un lado el gnosticismo, estaba el hedonismo. Fíjate, los cristianos venían de ese contexto, donde los placeres de la carne, los placeres sexuales primaban en las personas, y ahí estaba el gnosticismo, el hedonismo. Venían de ese contexto, y no solo venían de ese contexto, sino que vivían en ese contexto, viendo todo esto. Yo te pregunto, ¿debió ser difícil o no ser cristiano en esa época? ¿Debió ser difícil o no? Ahora te pregunto, ¿ahora también es difícil o no? Por eso es tan importante el tema de la santificación. El tema de la santificación. Yo quiero resaltar en esta mañana 4 enseñanzas acerca de la santificación para que este tema sea de bendición. Te pregunto, ¿es de bendición o no? ¿Es de bendición o no? Dale un aplauso al Señor, ¿es de bendición? Número 1. La santidad es vivir para Dios. Repite conmigo, la santificación es vivir para Dios. La santificación. No, pues hermano, la santificación es vivir para Dios. Mira el versículo 23 que dice: y el mismo Dios de paz os, no es el mago de Osa, os santifique. La santificación es vivir para Dios. Esa palabra santifique en el griego es agios. Y agios significa ser separado, ser consagrado de las cosas mundanas, de las cosas pecaminosas, ser separado, consagrado ¿para quién? Para Dios. Eso es agios. Ser separado de este lugar donde impera la mundanalidad, lo pecaminoso, lo sucio, lo profano, ser separado de este lugar y llevado a otro lugar, separado para Dios. Separado para Dios. La santidad es vivir para Dios. Número 2. La santificación es vivir completamente para Dios. Es vivir completamente para Dios. Dice el versículo 23 en su segunda parte: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Y mira lo que dice luego: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Mira lo que dice: y todo vuestro ser. ¿Qué dice luego? ¿Qué dice luego? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Aquí Pablo, escucha bien, aquí Pablo no está refiriéndose exclusivamente o no está apuntando solamente a la composición de lo que es un ser humano, la famosa tricotomía. El ser humano es cuerpo, alma, espíritu. Pablo no está resaltando esa enseñanza, la tricotomía, la composición del ser humano. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. No está resaltando eso Pablo, porque hay algunos pensadores que dicen que el ser humano es dicótomo, no es solo tricótomo, puede ser dicótomo. Tú dirás, pastor, ¿y qué es dicótomo? ¿Qué es la dicotomía? Que el ser humano está compuesto de un cuerpo y de un espíritu. Pastor, ¿y el alma? ¿Y los sentimientos? Muchos sostienen que el alma y los sentimientos están en el espíritu. Entonces Pablo no está resaltando aquí la composición del ser humano, si es tricótomo, no es tricótomo, no está resaltando eso. Lo que Pablo está resaltando aquí en este versículo es que todo el ser humano,
¿Cuántos dicen amén? A ver. Todo el ser humano, sea tricótomo, sea dicótomo, todo el ser humano, completamente el ser humano, debe ser consagrado a Dios. Debe ser consagrado a Dios. A Dios. Todo el ser humano. No es que el espíritu es bueno, no es que la materia es mala y por eso, un momentito. Eso dice el hombre. Pero ¿qué dice Dios? Que todo el ser humano debe ser consagrado a Dios. ¿Y a quién le creemos? ¿Al hombre o a Dios? ¿Al hombre o a Dios? Dale un aplauso al Señor. Esto lo digo porque el hombre siempre ha tratado de justificar su conducta, su estilo de vida. No su libertad, sino su libertinaje. El hombre siempre ha tratado de justificar su estilo de vida. No es que la filosofía, un momentito, vive bajo la norma de la filosofía. No es que la ciencia dice, de paso, la ciencia dice que hay 3 sexos. Bueno, no me meto en ese tema porque es otro tema. La ciencia dice, pero apelo también a lo que es la ciencia, porque muchos se escudan en la ciencia dice esto, y eso no dice la Biblia no tiene la razón, la filosofía, la ciencia. Hace un año les compartí a ustedes que los científicos, entre comillas, habían descubierto un famoso gen, no sé si se acordarán, el gen DRD4. Lean, por favor, el gen DRD4. Los científicos habían descubierto ese gen. Y habían descubierto que ese gen que tiene el ser humano, ese gen, es el gen que promueve en el ser humano. ¿Sabes qué promueve? El adulterio, la fornicación. Ese gen. Entonces, el adúltero o el fornicario no está pecando. ¿Por qué? Porque tiene ese gen, es un pobrecito, así fue creado, hay que comprenderlo, hay que tolerarlo, no hay que botarlo de la casa, porque la ciencia ha descubierto que el ser humano tiene ese gen, el DRD4. No digan gloria a Dios algunos, ¿sabes? Pero mira la ciencia lo que dice, cómo justifica. ¿Qué justifica? El pecado, el adulterio, la fornicación, como este famoso gen. Han descubierto también otro gen, entre comillas. Siempre la ciencia, ¿no? Buscándole la quinta pata, sexta pata a una mesa o al gato. Bueno, el famoso gen CIP2EI. CIP número 2EI. Y este gen, han descubierto los científicos, es aquel gen que promueve, ¿sabes qué? El alcoholismo, la drogadicción. Entonces, si tú te encuentras o en tu casa hay un alcohólico, un drogadicto, un vicioso en esos puntos, pobrecito, es que él nació así, pues, drogadicto, alcohólico, porque tiene ese gen. Y hay que tolerarlo, hay que tenerle paciencia, hay que darle su comida todos los días, pobrecito, y si no trabaja no importa, tiene ese gen. Ahora, tampoco digan gloria a Dios, ¿eh? Pero fíjate el ser humano, siempre buscando una justificación, no para la libertad del hombre, sino para su libertinaje. Por eso cuando hablamos de la palabra, ¿cuánto dicen amén por la palabra? Amén. Vamos a lo absoluto, a lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, ¿hay que obedecerlo o no? Amén. ¿Hay que obedecerlo o no? Amén. Dale un aplauso al Señor, hay que obedecerlo. Y la santidad es vivir para Dios, separado del mal, consagrado del mal. Número 2, santidad es vivir completamente para Dios. No es que mi espíritu es bueno,
no es que la materia es mala y por lo tanto puedo hacer lo malo porque no depende de mí, así fue creado. Mejor cuéntame una de vaquero, ¿ya? En tercer lugar, la santificación es vivir completamente para Dios siempre. Mira lo que dice el versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la venida de Cristo. No es que Dios nos demanda o nos pide santifiquen sus vidas solo al inicio de la fe, o en medio, o cuando puedas, sino que la vida santificada debe ser una vida marcada con una constante hasta la venida del Señor. Di gloria a Dios. Hasta la venida del Señor. Es decir, yo desde que conocí a Cristo debo siempre llevar una vida santificada. Yo no sé por qué Dios pone esto en mi mente ahora. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da fruto. Todo árbol malo da fruto. Inteligente. La U es la U. Cierren los libros, abran la mente. Ahora escucha bien. ¿Por qué te menciono esto? ¿Por qué te menciono esto? El doctor Willis Lee, famoso escritor, cuando habla de la santificación, dice que es un incentivo la santificación. Es un incentivo porque si yo espero la venida de Cristo, ¿cuándo se espera la venida de Cristo? A ver, levanta la mano, a ver, ¿cuándo se espera la venida de Cristo? No, como ese hermano, no, pastor, pero primero me caso. ¿Cuándo se espera la venida de Cristo? A ver. Muy bien. Si tú esperas la venida de Cristo, debes de llevar una vida. Debes de llevar una vida santa. Por eso el doctor Willis Lee dice, por un lado, es un incentivo. Cristo viene. Y tengo que esperarlo con una vida santa. Pero así como el doctor Willis Lee dice que es un incentivo, por otro lado es una advertencia. Una advertencia. Porque si Cristo viene, yo tengo que estar preparado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Preparado. Si eres un cristiano, tienes que estar preparado. Revisando tu vida diaria. Revisando nuestra vida diaria. Cristo viene. Como ladrón en la noche, dice la palabra. Nadie sabe la hora ni el día. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Dios no solamente quiere que nos entremos en ese día, ese momento, orando, leyendo la palabra, construyendo el templo. No, eso es bueno, correcto, pero sobre todo llevando una vida santificada. Y en cuarto y último lugar, la santificación es vivir completamente para el Señor, siempre con la ayuda del Señor. Siempre, pero con la ayuda del Señor. Mira lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llama. ¿Qué significa ser fiel? Ya, no ser infiel, muy bien, hermano. Pero además, ¿qué significa ser fiel? Me venido muy bien, ¿ah? Creo que cuando me voy vengo los encuentro mejor. ¿Qué significa ser fiel? Ser fiel significa, o una definición de fidelidad es que el que es fiel, lo que promete, lo que te promete, cumple. Es una definición de ser fiel. Ahora, si Dios promete que Él va a hacer una obra buena en nosotros, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor santificará nuestras vidas. Amén. El Señor nos santificará. Amén. Tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Tenemos la ayuda del Señor. Amén.
Dale un aplauso a Jesucristo, por favor. Y esto lo digo porque no es fácil. No es fácil. Tú conoces más tal vez que yo de personas que dicen, mujer, voy a cambiar, yo no voy a ser adúltero, voy a dejar a la otra, yo no voy a ser un jugador, por favor, y te llora, y te llora, y te llora. Y es verdad, quiere cambiar. Mamá, por favor, ahora sí voy a trabajar, tiene 34 años. Mamita, por favor. Quieren cambiar, pero a veces no pueden. ¿Sabes por qué? Porque solo se puede hacer con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Y fíjate que Pablo no dice Dios. Fíjate, me encanta aquí Pablo porque no dice Dios es el que os llama, el cual también lo hará. No dice Dios, pero sí habla de Dios. Sí habla de Dios. Y cuando habla de Dios dice que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dios es fiel. Y si Dios nos llama, Dios nos santificará también, ¿o no? Dios no solamente quiere salvarnos del pecado, y por eso fue a la cruz, dio su vida por nosotros, sino que al tercer día Dios venció la muerte, el pecado del diablo, y Dios no quiere solo salvarnos del pecado, sino también, o además, Dios quiere santificar nuestras vidas. ¿Gloria al Señor o no? Ahora escucha bien. Hasta aquí te he compartido 4 conceptos acerca de la santificación. 4 conceptos. Pero ahora voy a la parte práctica, que es el tema central de esta mañana. ¿Por qué tengo que ser santo? ¿Por qué debo llevar una vida santificada? ¿Por qué? Es cierto que estos conceptos me ayudan mucho a conocer la santificación, la santidad. Pero ¿por qué tengo que llevar una vida santa? ¿Por qué tengo que ser santificado? ¿Por qué? Te voy a dar 3 razones. Una primera puede ser, primera de Pedro capítulo 1, verso del 14 al 16. Puede ser una primera razón esa. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Si nuestro Padre es santo, tú como hijo, nosotros como hijos tenemos que ser, aquí tenemos que parecernos. ¿A quién tenemos que parecernos? Con el perdón de lo que voy a decir, ¿a quién tenemos que parecernos? ¿A nuestro padre o al vecino? ¿Ya lo entendiste o no? Si mi Padre es santo, tengo que parecerme a mí. No te la voy a poner difícil, ¿ah? Tengo que parecerme a mi Padre a través del atributo comunicable de la santidad. A través del atributo comunicable de la santidad. Si mi Padre es santo, yo tengo que ser santo. Puede ser esa una respuesta del por qué. Una segunda respuesta del por qué puede ser Mateo 5, verso 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todos, repite conmigo la palabra todos. Todos. Fuerte, todos. 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 Te escuché, David, ¿eh? Todos. Sin excepción. Sin excepción. No, eso no repite. Ya. Todos. Ya, muy bien, te gustó eso, David. Todos sin excepción, en algún momento de nuestra vida, tú también, David, todos vamos a necesitar de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de Dios. ¿Por qué, pastor? Todos. En un momento de nuestra vida. Porque nadie está libre. Que el infortunio, la desgracia, ¿estás entendiendo? Toque las puertas
de nuestro corazón, toque las puertas de nuestra vida, toque las puertas de nuestra familia. Y todos vamos a necesitar en esos momentos ya no solo la ayuda del médico, del abogado, del banco, de un familiar influyente. Todos vamos a necesitar la ayuda de Dios. Y en esos momentos que vamos a necesitar la ayuda del Señor, cuando el infortunio, la desgracia toque las puertas de nuestra vida, cuán importante es la santificación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos tendrán comunión con Dios, dice otra versión. Verán a Dios, tendrán comunión con Dios. Esa puede ser una segunda razón también. Pero la tercera razón, y esta es la de la carta, es la que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Esa es la razón de la carta. Pablo escribe esa razón aquí a los Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 7. Y mira lo que dice. Léelo por favor. Si lo has encontrado, léelo por favor. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Solo uno nomás. A ver, léelo fuerte, a ver, para ti mismo y para el resto, a ver, ¿qué dice? Capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado a injusticia, sino a santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues no nos ha llamado a inmundicia Dios, sino a santificación. Te pregunto, a ver, esa palabra inmundicia en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, para que tu mente se sitúe más rápido por los evangelios, ¿a quiénes se refiere inmundicia? ¿A quiénes se refiere? ¿De quiénes habla inmundicia? Nuevo Testamento, Evangelio de Jesús. A ver, ¿a quiénes se refiere en especial esa palabra? ¿A quién? A los cristianos. Frío. A ver. Ahora van a la concordancia. ¿A quiénes? A ver, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A alguien en especial, a un grupo social especial, o un grupo de personas en especial se les decía así. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ya, se cerró el concurso. Nadie ganó. ¿Sabes a quiénes? A los leprosos. A los leprosos. El leproso vivía fuera de la ciudad, en una comunidad de leprosos. Cuando el leproso quería entrar a la ciudad porque tenía carencia o necesidad de algo, el leproso tenía que entrar con una campanilla, estaba en la ley, con una campanilla, estaba en la ley, Levítico, y tenía que entrar con la campanilla haciéndola sonar muy fuerte, haciéndola sonar, y cuando la gente del pueblo escuchaba que entraba un hombre ataviado de muchas ropas por la vergüenza, por el contagio de su enfermedad, escuchando esa campanilla que retrocaba ahí, ¿sabe lo que decía la gente? ¿Sabe lo que gritaba la gente? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Inmundo, inmundo. Y la gente se apartaba, agarraba a sus hijos, se metían a sus casas. Inmundo, leproso, inmundo. Y la lepra estaba asociada al pecado. Ahora que estuve en Huánuco conocí un hermano, un líder,
Dios me bendijo mucho, me ministró mucho la palabra, testimonios. Este hermano me comentó: pastor, yo viví en San Pablo, no aquí en el cerro, no, de Iquitos al fondo, cerca de la frontera con Brasil, y ahí hay leprosorio. Yo viví, pastor, 4 o 5 años en ese leprosorio, porque mi padre tuvo lepra, pastor. Le detectaron la lepra porque sus manos, sus dedos, sus manos se comenzaron a doblar, su cuerpo comenzó a doblar. Y cuando fuimos al médico, al especialista, el médico dijo: esta es lepra, a los huesos. No era la lepra donde la carne se cae, se putrefacta, no, a los huesos. No era contagioso, pastor, pero era un tipo de lepra. ¿Sabe qué, pastor? Cuando se detectó la enfermedad de mi padre, lo enviaron a ese leprosorio. Pastor, pero gracias a Dios, por el tipo de lepra, el médico recetó, el médico prescribió que la familia podía vivir con ese tipo de lepra allá en el leprosorio. Yo tenía 3 años, pastor, y tuve que ir a vivir con mi padre, mis 3 hermanos y mi madre al leprosorio. Vivimos 4 o 5 años en ese leprosorio, pastor. Es cierto, nosotros podíamos tener a la familia junto a él, porque mi padre no podía abastecerse él solo, no podía cocinarse, no podía atenderse, y los dolores cada vez eran más fuertes. Pero, pastor, el dolor o el sufrimiento de mi padre no era nada comparado a otros leprosos que estaban más al fondo, donde ellos sí, pastor, sus apariencias físicas, el dolor. Triste, pastor. Viví de los 3 años hasta los 8 años, casi allí, pastor, al lado de mi padre, ayudando. Un tremendo testimonio. Yo cuando lo escuchaba decía: Señor, ¿cómo quisiera algún día ir allá y predicar la palabra? ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver, toda gente sola, marginada, y su familia se acuerda, ni en el penal se acuerdan que está cerca acá, imagínate el leprosorio ahí, y van de todas partes del Perú, pastor. Y yo le decía, así como dice la palabra, el leproso vivía en la suciedad. Sí, pastor. Su cuerpo se descomponía. Sí, pastor. Y vivían alejados de la familia. Pastor. Siquiera nosotros podíamos estar cerca a papá. Pero los otros, pastor, qué pena. ¿Y qué comían? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el Señor dice en el capítulo 4, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, relaciona la palabra. Inmundicia, leproso, pecado, relaciona la palabra solamente. Y el pecado hace eso. Número 1, vives en la suciedad del pecado. ¿El pecado mancha o no? ¿El pecado mancha o no? Vives en la suciedad del pecado. Número 2, tu vida se corrompe, tu cuerpo se corrompe, tu mente se corrompe. ¿Es así o no por el pecado? A lo bueno le dices malo, a lo malo le dices bueno, se corrompe tu mente. Y en tercer lugar, vives alejado de la familia. Vives alejado de Dios, pero también de tu familia, porque nadie quiere vivir con un hombre así, con una mujer así, con un hijo así. ¿Me estás entendiendo o no? Dale un aplauso al Señor, mira todo lo que es el pecado. Y cuando Dios nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, nos está advirtiendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos está advirtiendo que ese puede ser nuestro fin si no santificamos nuestras vidas. Si no santificamos nuestras vidas, ese puede ser nuestro fin. Una vida de fracaso.
Para terminar, vamos a primera de Juan. Voy a darte una ilustración bíblica acerca de lo que es la santificación. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Y con esto estoy terminando. Y luego Hebreos capítulo 11, verso 32. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si alguno me encontró, que diga amén. Ya. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Quién es Él? Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué dice? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabes qué mucha gente dice? Muchos cristianos dicen: estoy bien, estás mal, estoy bien, no te metas en mi vida, estoy bien. No reconoce. Muchas personas dicen, pero a su vez muchas personas se contradicen. ¿Por qué? Está la palabra. Porque no andan en la verdad, no obedecen a Dios, no están santificando sus vidas. Muchas personas dicen una cosa y con su vida contradicen lo que dicen. ¿Me entendiste bien? ¿Me entendiste bien? Yo estoy bien, pero con sus actos, con su vida, contradicen lo que dicen. Ahora, ¿por qué quiero comentarte este versículo? Porque finalmente su vida termina en victoria o en fracaso. ¿Victoria o fracaso? Fracaso. Ahora si vamos a Hebreos capítulo 11, verso 32, y con eso sí termino. Hebreos capítulo 11, verso 32, y con eso sí termino. La galería de la fe. Hebreos 11, versículo 32. ¿Han visto lo hermoso que están estas flores? Gloria al Señor, hermano. Quien lo hizo, gloria a Dios, hermano. Amén. Para la casa del Señor, qué lindo está. Hebreos 11:32, que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Lee una vez más. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Presta atención. En estos personajes mencionados, galería de la fe, héroes de la fe, hay un espacio de más o menos 500 años en este grupo de personas. Hay un espacio más o menos de 500 años en este grupo de personas. En este grupo, 500 años. 500 años ahí, en este grupo de personas. Ahí hay profetas, ahí hay jueces, pero hay dos personajes que faltan en ese periodo de 500 años. Dos personajes en especial ya. ¿Quiénes son? En ese periodo de 500 años. Jueces, los que vinieron después de jueces y profetas. ¿Quiénes faltan? ¿Ah? ¿Quiénes faltan? ¿Qué hombres faltan? Ya, escucha bien. Faltan dos personajes notorios dentro del pueblo de Dios. ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son? Muy bien. Uno,
el rey Saúl. 2, el rey Salomón. El antecesor de David fue Saúl. El predecesor de David fue Salomón. Y estos dos personajes notorios dentro del pueblo de Dios faltan en esa lista. Faltan en esta lista de héroes de la fe que Dios resalta como personas o como hombres de bendición. ¿Quiénes faltan? El rey Saúl y el rey Salomón. Reyes, siervos de Dios. Cada uno reinó 40 años. Saúl, David y Salomón. La pregunta es, pastor, ¿y por qué no están en la lista? ¿Por qué no están en la lista? La respuesta que se cae no solo por gravedad, sino de madura, ¿cuál es? No están en la lista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llevaron una vida que a Dios le agrada. No llevaron una vida que a Dios le agrada. Y por eso fueron desechados por Dios. Tú no estás para esto. Fíjate lo que produce el pecado. Conociendo a Dios, siendo bendecidos por Dios, fueron reyes, lo tuvieron todo. Pero ellos finalmente, ¿qué decidieron? No obedecer a Dios. No santificaron sus vidas a Dios. ¿Y cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? No están en la lista de los héroes de la fe. Pastor, pero tuvieron dinero. Pero no obedecieron al Señor. Y mira cómo terminaron. Ahora tú dirás ahí, pero pastor, ahí está Sansón, pastor, Sansón es terrible, o fue terrible. Pastor, ahí está David, pastor, David adulteró, pastor, mintió, mató a Urías Eteo. Sansón, pastor, uy, pastor. Momentito. Sansón fue terrible, pero se arrepintió al final. Amén. Al final se arrepintió. David fue terrible, pero después David se arrepintió. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y cuando uno se arrepiente, ¿qué hace el Señor? Te perdona, te restaura y te vuelve a bendecir. ¿Lo crees de corazón o no? Dale un aplauso al Señor. El pecado te lleva al fracaso. La santificación a la bendición. El que tiene oídos para oír, tú decides, hermano. Tú decides, hermano. Tú decides, amigo, amiga. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y en esta mañana tú has decidido santificar tu vida, a pesar de que has cometido errores, como todos nosotros cometemos errores. Hay cosas que sabes que has hecho o estás haciendo y no están bien. Tal vez hay mentira, tal vez hay resentimiento, tal vez tienes dudas. Tú sabes qué cosas hay en tu corazón o qué cosas has hecho y no has arreglado eso. Así como Sansón, así como David, que no fueron perfectos, pero que en un momento determinado se dieron cuenta y dijeron: hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. No termines como Saúl, el rey Saúl.
No termines como el rey Salomón, que amándote Dios y dándote tantas oportunidades el Señor, no lo tomaste a Dios en serio a través de la santificación. Si en esta mañana quieres acercarte al Señor y arreglar cuentas con Él, puedes ponerte de pie como yo lo estoy también. Puedes ponerte de pie como un servidor lo está también. Que Dios te bendiga. Dile, Señor, ayúdame, no es fácil, no es fácil, ayúdame, Señor. Si ese es tu deseo, ponte de pie. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, no es fácil. Hay cosas que tengo en mi mente, cosas que tengo en mi corazón, que tú sabes, Señor, que tú sabes que no son las correctas. Hay cosas que he hecho, Señor, que tú sabes que no son las correctas. Pero gracias, porque así como tú perdonaste a David, pero gracias como si tú perdonaste a Sansón, también lo harás conmigo, Señor. Porque Cristo es mi abogado, Cristo es mi abogado. Si tu deseo, ponte de pie esta mañana. Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere restaurar vidas. Dios te ama. Dios quiere restaurar vidas, amigo, amiga que nos visitas. Este mensaje es para ti también, amigo, amiga. Dios te ama, por eso te ha traído en esta mañana. Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere embellecer vidas. Lo que dañó el pecado, Dios quiere embellecerlo en el nombre de Jesús. Tu deseo, ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy puesto de pie porque te necesito. Un servidor está puesto en pie también porque necesito del Señor. Voy a invitar al pastor Roberto Velasco para que nos guíe en oración, pastor. Muchas gracias. Amado Dios, gracias por hablarme en esta mañana. Gracias, Señor, porque soy consciente que debo anunciar el Evangelio, que debo proclamar el Evangelio, pero también debo ser consciente que debo vivir el Evangelio, que lo que conozco debo vivirlo, Dios. Estoy llamado a una vida de santidad. Estoy llamado a vivir el Evangelio, no solamente a anunciar el Evangelio, sino a vivir el Evangelio, Señor. Y ahí está la demanda, ahí está, Señor, la obediencia. Y tengo que reconocer que muchas veces, sabiendo lo que es bueno, no lo he hecho, Señor. Tengo que reconocer que muchas veces, sabiendo lo que tú me dices en tu palabra, no lo vivo, Dios. Que lejos estoy, Señor, de vivir el Evangelio. Todo se ha quedado en el conocimiento, todo se ha quedado en la mente, no ha llegado al corazón. Porque lo que hay en el corazón es lo que sale, Señor. Mi vida no refleja, Señor, mi amor por ti, mi consagración por ti, porque, Señor, no lo estoy haciendo. Tengo que reconocer que he estado más preocupado en mis cosas personales, tal vez, Señor, más en sí mismo, que en vivir lo que tú me demandas. Una vida dedicada a ti, una vida consagrada a ti, llamado para ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque he entendido que sí debo predicar el Evangelio, pero lo más importante es vivir el Evangelio. Gloria sea tu nombre, gloria sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad de vivir. Pablo dijo
ay de mí, si no anunciara el Evangelio. Pero también Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, que no vaya a ser que habiendo luchado, al final de mis días termine dando un mal testimonio, dando un mal ejemplo a todos. Señor, ayúdame a ser ese hombre que tú quieres que sea, ese hijo que tú quieres que sea, ese esposo que tú quieres que sea. Bendice a las mujeres para que sean esas hijas que tú quieres que sean, Señor, santas, mujeres santas, esposas santas, madres santas, consagradas a ti, Señor. Gloria sea tu nombre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Señor nos siga bendiciendo. Vamos a pasar